La historia, tal como nos la han enseñado en la escuela, posee una cualidad reconfortante y engañosamente ordenada. Nos gusta imaginarla como una escalera mecánica que siempre sube, una línea continua e ininterrumpida de ascenso. Una civilización se asienta sobre los cimientos de la anterior. El conocimiento se apila ladrillo a ladrillo, y el progreso avanza inexorablemente. Primero aprendemos a sembrar la tierra. Luego a levantar muros de piedra, después inventamos la escritura para registrar nuestros logros, y finalmente, erigimos imperios que tocan el cielo. Es una narrativa limpia, una flecha que apunta directamente desde las pinturas rupestres en las cuevas oscuras hasta las catedrales góticas y los rascacielos de cristal. Excepto que, si te detienes a mirar de cerca, si realmente examinas el tejido del tiempo, te das cuenta de que esa línea recta es una fantasía. La realidad es mucho más fragmentada, francamente, más aterradora. Al observar con atención los registros históricos, al escarbar bajo la superficie de las cronologías aceptadas, emerge algo profundamente inquietante. No vemos una línea continua, sino un camino lleno de grietas, abismos y silencios ensordecedores. Existen vacíos enormes, inexplicables. Estamos hablando de siglos enteros, no décadas, sino cientos de años en los que civilizaciones prósperas y sofisticadas simplemente se evaporan del registro arqueológico. Son periodos oscuros donde la marcha del progreso humano no solo se detiene en seco, sino que el motor de la historia parece dar marcha atrás. Sociedades que habían alcanzado cumbres de arte y tecnología colapsan de la noche a la mañana, y sus descendientes, aturdidos, pasan generaciones enteras viviendo como fantasmas entre ruinas colosales, incapaces de comprender la maquinaria o la ingeniería que sus propios abuelos utilizaron. No estamos hablando de unas pocas páginas perdidas en un archivo polvoriento. Estamos hablando de capítulos enteros arrancados con violencia del libro de la humanidad. Épocas completas en las que no sabemos qué ocurrió con millones de almas, dónde estaban, qué soñaban, cómo sobrevivieron al cataclismo, y la pregunta más dolorosa de todas, ¿por qué tantos de ellos no lo lograron? Piénsalo por un momento. Los gloriosos reinos de la Edad del Bronce en el Mediterráneo no se marchitaron lentamente como una flor en otoño. Desaparecieron en el lapso de una sola generación, consumidos por el fuego y el olvido. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, Europa se sumergió en una amnesia tan profunda que la gente olvidó incluso cómo mezclar el hormigón o construir en piedra, viviendo en chozas de madera a la sombra de acueductos que ya no sabían reparar. Ciudades enteras en las selvas de América fueron abandonadas repentinamente, dejadas para ser devoradas por las raíces y las lianas. La civilización del Valle del Indo, una cultura urbana que rivalizaba con Egipto, se desvaneció hasta tal punto que hoy, 4500 años después, sus símbolos siguen siendo un código indescifrable, un lenguaje muerto que nadie puede hablar. Estas son las sombras entre la historia, los espacios liminales donde la línea del tiempo se quiebra y el relato lógico deja de tener sentido. Es en estos vacíos donde reside el verdadero misterio de nuestra especie. Por cierto, si estás utilizando este vídeo para conciliar el sueño, quiero que sepas que esa es justamente la razón por la que creo este contenido. Hay algo paradójicamente relajante en contemplar desastres tan antiguos que ya no pueden hacernos daño. Así que ponte cómodo, ajusta tu almohada, y si te apetece, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es en tu rincón del mundo. Siempre leo los comentarios y me resulta fascinante imaginar a alguien en Berlín preparándose el café del desayuno mientras alguien en Boston apaga la luz para dormir. Todos conectados en este mismo instante, todos compartiendo la misma curiosidad por los misterios que nos precedieron. Y aquí yace lo más intrigante de todo este asunto. No es que nos falten pruebas de que estas civilizaciones existieron. Tenemos las pruebas físicas, tangibles y pesadas. Podemos caminar entre sus ruinas, tocar sus muros vitrificados, sostener sus joyas y mirar a los ojos vacíos de sus restos momificados. Sabemos que estuvieron aquí. Pero de pronto, la evidencia se corta. Es como estar leyendo un diario apasionante y encontrar que alguien ha arrancado las 50 páginas siguientes justo en él. Clímax de la historia. La narrativa se detiene, la voz se apaga y nos quedamos solos en la oscuridad, tratando de reconstruir el puente sobre el abismo. Para comprender verdaderamente la magnitud del silencio que siguió, primero debemos sumergirnos en el ruido y el esplendor de lo que se perdió. Cierra los ojos e imagina el Mediterráneo oriental entre los siglos XV y XIII a.C.
Olvida la imagen de hombres primitivos con pieles o aldeas aisladas luchando contra los elementos. Aquello era, en muchos sentidos, un espejo antiguo de nuestro propio mundo. La cúspide absoluta de la civilización humana hasta ese momento, el sistema más interconectado, sofisticado y complejo que jamás había existido sobre la faz de la Tierra. Era una era de gigantes. Al sur, el Imperio Nuevo de Egipto dominaba el Nilo con una autoridad divina, levantando monumentos de piedra caliza y granito que estaban destinados a desafiar la eternidad. Al norte, en la escarpada Anatolia, el Imperio hitita controlaba vastos territorios con una administración precisa y ejércitos que hacían temblar el suelo. Hacia el oeste, la Grecia micénica prosperaba en sus ciudadelas fortificadas, con palacios repletos de oro y guerreros cuyas hazañas alimentarían, siglos más tarde, las leyendas de la guerra de Troya y las epopeyas de Homero. En el mar, los minoicos comerciaban desde la isla de Creta con una elegancia artística sin igual, mientras que los cananeos y los fenicios actuaban como el pegamento de este mundo, sus barcos tejiendo una red invisible sobre las olas azules del Mediterráneo. Estas no eran culturas aisladas que se miraban con recelo desde la distancia. Eran socios en una globalización de la Edad del Bronce. Ciudades como Ugarit en la costa siria, Atusa en las tierras altas de Turquía, Micenas y Pilos en Grecia, no eran simples asentamientos. Eran auténticas metrópolis cosmopolitas. Albergaban a decenas de miles de habitantes, vibraban con el sonido de múltiples lenguas y operaban bajo burocracias tan complejas que requerían ejércitos de escribas solo para mantener los inventarios. Imagina los puertos de Ugarit al atardecer, barcos de casco curvo descargando estaño traído desde las minas de Afganistán, cobre puro de las montañas de Chipre, ámbar brillante del lejano Báltico y marfil tallado del corazón de África. Las bodegas se llenaban de ánforas de vino y aceite de oliva, textiles teñidos de púrpura, perfumes exóticos y armas de bronce finamente trabajadas. Era un comercio que unía 3 continentes, una red arterial por donde fluía la vida económica del mundo antiguo. Y no solo comerciaban con bienes. Comerciaban con palabras y promesas. La diplomacia de la época era sorprendentemente moderna. Los reyes se escribían entre sí en tablillas de arcilla utilizando el acadio, el inglés de la Edad del Bronce, una lengua franca que permitía a un faraón egipcio comunicarse fluidamente con un rey hitita. En estos archivos, que hemos recuperado, no solo se leen declaraciones de guerra, sino negociaciones de paz, tratados, discusiones sobre matrimonios dinásticos y quejas sobre envíos retrasados. Se llamaban entre sí hermano, reconociendo que formaban parte de un club exclusivo de grandes potencias, una élite internacional que mantenía el orden en el mundo conocido. Era un sistema de equilibrio delicado y hermoso. Un mundo donde un artesano en Micenas podía trabajar con materiales traídos de 1000 kilómetros de distancia, y donde un sacerdote en Egipto podía beber vino cultivado en las colinas de Canaán. Todo parecía sólido, permanente, invencible. Habían construido una maquinaria de civilización tan perfecta que parecía imposible que pudiera fallar. La gente de aquella época debió sentir, tal como sentimos nosotros hoy, que su mundo era el punto final de la historia, que sus ciudades durarían para siempre y que el sol nunca se pondría sobre sus imperios de bronce. Pero la historia tiene un sentido del humor cruel. Esa misma complejidad, esa interconexión que los hacía tan ricos y poderosos, era también, sin que ellos lo supieran, el talón de Aquiles que los llevaría a su destrucción. Estaban en la cima de la montaña, y la caída desde allí sería la más larga y dolorosa que la humanidad jamás había experimentado. Y luego, en un parpadeo histórico, la luz se apagó. En un lapso terriblemente breve de unos 50 años, entre el 1200 y el 1150 a.C., todo ese mundo brillante y conectado se vino abajo. Es crucial entender que esto no fue una decadencia lenta y suave, el tipo de declive gradual que se ve cuando un imperio envejece y se cansa. No. Esto fue un infarto masivo. Fue abrupto, catastrófico y aterradoramente universal. Ciudades que habían estado habitadas durante milenios ardieron hasta los cimientos. Palacios que eran centros de administración y arte fueron abandonados a toda prisa, con la cena aún en las mesas y los objetos de valor tirados en el suelo. Las redes comerciales se cortaron como si alguien hubiera tijereteado las arterias del mundo. En el tiempo que dura una vida humana, la civilización más avanzada del planeta se derrumbó y el Mediterráneo oriental quedó sumido en un silencio que duraría 400 años.
El registro arqueológico de este periodo es una lectura de horror geológico, capa tras capa de ceniza y destrucción en docenas de sitios arqueológicos. Atusa, la inexpugnable capital de los hititas, ardió con una intensidad tan feroz e inhumana que sus murallas de piedra caliza no solo se quemaron, sino que se vitrificaron. La roca se convirtió en cristal por el calor extremo, un testimonio mudo de la furia del final. El palacio de Pilos en el suroeste de Grecia, hogar del sabio rey Néstor en la mitología, muestra señales de fortificaciones levantadas a toda prisa, muros desesperados construidos justo antes de que el fuego lo consumiera todo. Ugarit, esa joya comercial de la costa siria, fue arrasada y jamás se volvió a levantar. En sus ruinas se encontró una de las cartas más desgarradoras de la antigüedad, escrita por su último rey, suplicando ayuda porque los barcos del enemigo ya están aquí, mis ciudades arden y se hacen cosas malas en mi país. La ayuda nunca llegó. Troya, nivel 7, destruida. Megido, Jase, Ascalón. La lista es un obituario de más de 40 de las ciudades más importantes del mundo antiguo, todas borradas del mapa en unas pocas décadas violentas. ¿Quién o qué causó este apocalipsis? Aquí es donde la historia se convierte en leyenda y misterio. Los supervivientes, especialmente los egipcios, señalaron al mar. En los muros del templo funerario de Ramsés III en Medinet Abu, el faraón dejó constancia de una batalla épica librada hacia el 1177 a.C. contra una confederación de invasores a los que llamó los pueblos del mar. Las inscripciones los describen como una fuerza de la naturaleza, un enjambre humano que venía de las islas en medio del mar, arrasando todo a su paso. Decían que ninguna tierra podía resistir sus armas. Que habían destruido a los hititas, a los micénicos y a los chipriotas antes de estrellarse contra las fronteras de Egipto. Pero, ¿quiénes eran realmente? Los egipcios nos dieron nombres: los Peleset, los Tjeker, los Sekeles, los Denien, los Hueses. Los historiadores han pasado siglos tratando de conectar estos nombres con pueblos conocidos. Eran los Peleset los filisteos de la Biblia, eran los Denien los dánaos griegos de Homero, eran los Sekeles sicilianos, todo se basa en ecos lingüísticos y jeroglíficos de hace 3200 años. Lo más inquietante es que no sabemos si estos pueblos del mar fueron los asesinos de la civilización o simplemente sus enterradores. ¿Eran conquistadores organizados o eran refugiados desesperados, familias enteras huyendo en barcos de un desastre anterior, empujados por el hambre y el miedo, saqueando para sobrevivir en un mundo que ya se estaba desmoronando? Muchas ciudades ya habían caído antes de que ellos llegaran. La violencia fue real, pero la identidad de los perpetradores se ha perdido entre el humo de las ciudades incendiadas. Sin embargo, culpar únicamente a unos invasores misteriosos o a una sola batalla naval es demasiado simple, casi ingenuo. Sería como intentar explicar la caída de la economía mundial moderna culpando solo a un barco atascado en el canal de Suez. La verdad es más profunda y tiene que ver con la estructura misma de aquella sociedad. Los arqueólogos y los teóricos de sistemas lo llaman colapso sistémico, y es una idea que debería darnos escalofríos a nosotros, que vivimos en un mundo igualmente interconectado. Imagina aquel mundo de la Edad del Bronce no como una serie de fortalezas aisladas, sino como una inmensa y delicada casa de naipes. Cada civilización se apoyaba en las demás. Su fuerza residía en su unión, pero esa unión era también su mayor debilidad. Para fabricar bronce, el metal que daba nombre a la era y con el que se hacían desde arados hasta espadas, necesitaban cobre de Chipre y estaño de las lejanas minas de Afganistán. Ningún reino tenía ambos. Dependían existencialmente de que las rutas comerciales se mantuvieran abiertas y seguras. Si una caravana se detenía, si un puerto ardía, la producción de herramientas y armas se paralizaba a miles de kilómetros de distancia. Era una economía de especialización. Los palacios micénicos en Grecia se habían organizado para producir masivamente aceite perfumado y vino para la exportación, confiando ciegamente en que siempre podrían importar el grano que necesitaban para comer. Habían sacrificado la autosuficiencia por la eficiencia y la riqueza. Entonces, el clima comenzó a cambiar. Los datos paleoclimáticos modernos, anillos de árboles, sedimentos de lagos, granos de polen fosilizados nos cuentan una historia de sequías brutales que golpearon la región justo alrededor del 1200 a.C. Una tormenta perfecta de calamidades. Los cielos se cerraron y la tierra se secó. En un sistema tan tenso, la sequía fue el empujón inicial.
Cuando las cosechas fallaron, el hambre empujó a las poblaciones a moverse, creando olas de refugiados, quizás los mismos pueblos del mar. Estos desplazamientos cortaron las rutas comerciales. Sin comercio, la economía de los palacios se derrumbó. Sin recursos para pagar a los mercenarios y burócratas, los reyes perdieron el control. Fue un efecto dominó a escala continental. Si el imperio hitita caía, sus socios comerciales en el Levante perdían su mercado y colapsaban. Si el Levante colapsaba, Egipto dejaba de recibir suministros críticos. La misma complejidad que hacía maravillosa a la Edad del Bronce la hizo increíblemente frágil. No había redundancia en el sistema. Tenemos una visión aterradora de este pánico final en las tablillas de arcilla escritas en lineal B encontradas en Pilos. Estos documentos administrativos, horneados accidentalmente por el fuego que destruyó el palacio, no son poemas ni leyes. Son listas de emergencia. Hablan de sacrificios desesperados a los dioses, de la recolección de bronce de los templos para fundirlo y hacer armas, y del envío de vigilantes a las costas para otear el horizonte en busca de enemigos. Son instantáneas burocráticas del fin del mundo, escritas por funcionarios que intentaban mantener el orden mediante inventarios mientras el humo ya se olía en el aire. La maquinaria del Estado intentó seguir funcionando hasta el último segundo, hasta que el fuego llegó a la sala de archivos y el sistema se apagó para siempre. Y cuando el humo finalmente se disipó, Grecia se despertó con amnesia. Lo que sucedió en los siglos siguientes al colapso de los palacios micénicos es uno de los episodios más inquietantes de la historia intelectual humana. No es solo que los reinos cayeran. Es que la mente colectiva de la región se borró. El sistema de escritura micénico, el lineal B, desapareció por completo. No se transformó, no evolucionó en algo más simple. Simplemente se extinguió. Fue una muerte tan absoluta que los griegos tardarían 400 años en volver a escribir una sola palabra. Y cuando finalmente lo hicieron, siglos después, tuvieron que importar un alfabeto completamente nuevo de los fenicios porque no tenían ningún recuerdo de que sus antepasados hubieran sabido escribir. Imagina la profundidad de esa pérdida. El lineal B se usaba para la administración, la logística, el control de inventarios. Era la herramienta de una civilización compleja. Cuando los palacios ardieron, la necesidad de esa complejidad desapareció. Los supervivientes, dispersos en pequeñas aldeas agrícolas, luchando por subsistir en un paisaje despoblado, no necesitaban listas de inventario para miles de ovejas ni registros de impuestos imperiales. Así que dejaron de enseñar a sus hijos a escribir. En 2 generaciones, los símbolos se convirtieron en marcas sin sentido en piedras viejas. En 3, eran magia olvidada. El conocimiento se perdió tan profundamente que el lineal B permaneció indescifrado hasta 1952, cuando el arquitecto Michael Ventris logró romper el código. Durante 3 milenios, esas voces estuvieron mudas. Pero la amnesia no fue solo literaria. Fue arquitectónica y demográfica. Las estimaciones sugieren que la población de Grecia pudo haber caído hasta un 75% u 80%. El mundo se vació. Los grandes proyectos de ingeniería se detuvieron en seco. Nadie volvió a construir puentes de piedra, presas o sistemas de drenaje durante siglos. La gente vivía en cabañas de adobe y paja, a menudo construidas dentro de las carcasas quemadas de los antiguos palacios. Como ratones anidando en el esqueleto de un dinosaurio. La desconexión fue tal que, siglos más tarde, cuando los griegos de la época clásica, la época de Platón y Pericles, miraban las enormes murallas de ciudades como Micenas o Tirinto, no podían creer que hubieran sido construidas por seres humanos. Las piedras eran tan grandes, la ingeniería tan masiva comparada con lo que ellos podían hacer, que decidieron que debían haber sido obra de monstruos mitológicos. Las llamaron murallas ciclópeas, convencidos de que solo los cíclopes de un solo ojo tenían la fuerza para mover esas rocas. Habían olvidado su propia historia tan completamente que sus propios antepasados, hombres y mujeres mortales, se habían transformado en gigantes míticos en su imaginación. La Edad de Bronce se convirtió en la Edad de los Héroes, un tiempo legendario de dioses y monstruos, porque la realidad de una burocracia estatal avanzada y un comercio internacional era algo que ya no podían concebir. La historia real se había disuelto en la niebla del mito. Saltemos ahora 1500 años hacia adelante, a otro colapso que define nuestra memoria occidental, pero que ocurrió de una manera extrañamente diferente.
Imagina Roma en el año 476 después de Cristo. Cuando pensamos en la caída de Roma, Hollywood nos ha entrenado para imaginar un cataclismo de fuego y sangre, bárbaros asaltando las puertas, estatuas derribadas entre gritos y una ciudad ardiendo en una noche de terror apocalíptico. Pero la realidad histórica es mucho más inquietante porque fue mucho más silenciosa. El imperio no terminó con un estruendo, sino con un susurro. El último emperador romano de Occidente no murió defendiendo su trono con una espada en la mano. Era un adolescente llamado Rómulo Augustulo, un nombre cargado de una ironía aplastante, pues combinaba el nombre del fundador de Roma con el de su primer gran emperador. Este chico fue simplemente apartado, jubilado por un general germánico llamado Odoacro, quien decidió que ya no valía la pena mantener la farsa de un emperador títere. Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla con una nota que decía, en esencia, ya no necesitamos un emperador aquí en el oeste. Y así, sin una gran batalla final, 5 siglos de dominio romano se evaporaron. Pero aquí está lo verdaderamente extraño, lo que te hiela la sangre si lo piensas detenidamente. Al día siguiente, el sol salió y las ciudades seguían allí. Las famosas calzadas romanas aún atravesaban Europa como una telaraña de piedra indestructible. Los acueductos seguían transportando agua fresca desde las montañas hasta las fuentes públicas. Las bibliotecas todavía guardaban miles de rollos de papiro y pergamino llenos de sabiduría acumulada. Los baños públicos, los foros, los anfiteatros. El hardware de la civilización estaba intacto. El problema era el software. Lo que desapareció no fueron las piedras, sino la gente que sabía qué hacer con ellas. Se desvaneció la burocracia invisible que recaudaba los impuestos para reparar las carreteras. Desaparecieron los ingenieros que sabían cómo limpiar los sedimentos de los acueductos. Se esfumó la clase letrada que podía leer los manuales de mantenimiento. Roma no era solo un imperio de soldados. Era una máquina inmensa de logística. Cuando el poder central se disolvió, la máquina no explotó. Simplemente comenzó a detenerse, engranaje por engranaje. Fue una muerte por inercia. Imagínate vivir en esa época. Ves un agujero en el puente de piedra que cruza el río local. Tu abuelo te cuenta que antes venían hombres del gobierno a arreglarlo. Pero este año no vienen. Al año siguiente, el agujero es más grande. 10 años después, el puente es intransitable. Nadie sabe cómo cortar la piedra para arreglarlo, ni cómo hacer el cemento especial que fragua bajo el agua, el famoso hormigón romano. Así que la gente empieza a cruzar el río en barcas de madera o vadeándolo, viviendo a la sombra de una estructura de ingeniería magnífica que se ha convertido en un cadáver de piedra inútil. En 1 o 2 generaciones, Europa se deslizó hacia lo que solíamos llamar la Edad Oscura. Las ciudades no fueron destruidas por ejércitos. Fueron abandonadas porque la vida urbana se volvió imposible sin la infraestructura que la sostenía. Sin el grano importado del norte de África, las grandes poblaciones no podían comer. Sin el mantenimiento de los acueductos, no podían beber ni lavar sus desechos. Roma se convirtió en un vasto cementerio de edificios vacíos, desmantelados poco a poco por sus propios habitantes para construir chozas y muros de granja. El mármol de los templos se quemó en hornos para hacer cal. Las estatuas se fundieron. La grandeza no fue asesinada. Fue canibalizada lentamente por una población que intentaba desesperadamente sobrevivir en un mundo que se había vuelto repentinamente más pequeño, más frío y mucho más oscuro. Nadie sabía que vivía en una edad oscura. Solo sabían que el mundo de sus abuelos, un mundo de orden y piedra, se había convertido en un mundo de caos y madera. Adentrémonos ahora en esa niebla espesa que cubrió el continente. Los historiadores modernos odian el término Edad Oscura. Prefieren llamarlo Antigüedad Tardía o Alta Edad Media, y tienen razón técnica. La vida continuó, la gente amó, luchó y soñó. Pero hay una razón visceral por la que el término oscuridad persiste, y no es un juicio moral sobre la gente de entonces. Es una descripción literal de nuestra ceguera. Es oscura porque alguien apagó la luz en el archivo de la historia. Apenas podemos ver lo que sucede dentro de esos siglos. El registro escrito, que bajo Roma había sido un torrente caudaloso de cartas, leyes, poemas y recibos, se secó hasta convertirse en un goteo agónico. En algunas regiones de Europa,
Pasamos de tener cientos de documentos conservados por década a tener quizás uno o dos por siglo. Es como intentar ver una película larga y compleja a través de destellos estroboscópicos, ves una imagen aquí, una sombra allá, pero la narrativa que lo une todo se ha perdido en la negrura. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Como la sociedad más alfabetizada de Occidente olvidó leer y escribir en cuestión de 2 o 3 generaciones. La respuesta es brutalmente pragmática. En el mundo romano, saber leer y escribir era una herramienta de supervivencia económica. Aprendías el abecedario no por amor al arte, sino porque lo necesitabas para ser soldado, para comerciar con aceite, para litigar un contrato o para servir en la administración. La alfabetización era la llave que abría las puertas del ascenso social. Pero cuando las ciudades se vaciaron y la economía se colapsó hacia una agricultura de subsistencia, esa llave dejó de abrir ninguna puerta. Imagínate que eres un padre en el año 550 después de Cristo. Vives en una granja aislada, rodeado de bosques que están reclamando los antiguos campos de cultivo. Tu vida depende enteramente de si la cosecha de trigo sobrevive al invierno o si tus cerdos engordan. ¿Para qué vas a obligar a tu hijo a pasar años aprendiendo gramática latina? Saber declinar verbos no le ayudará a arar un campo pedregoso. Saber leer a Virgilio no mantendrá a los lobos alejados del ganado. De hecho, es una pérdida de tiempo y calorías. Las habilidades que te mantenían vivo, cultivar, forjar hierro, curtir pieles, luchar con lanza, no requerían libros. Así que, con una lógica implacable y triste, dejaron de enseñar a leer. Los hijos de romanos cultos se convirtieron en campesinos analfabetos. Y sus nietos crecieron en un mundo donde las letras talladas en los arcos de triunfo en ruinas eran solo garabatos mágicos de gigantes muertos. El único lugar donde la llama del conocimiento parpadeaba, débil y protegida del viento, era en los monasterios. Mientras el mundo exterior se olvidaba de escribir, la iglesia se convirtió en el arca de Noé de la cultura. Monjes encorvados bajo la luz de velas de sebo copiaban manuscritos a mano, preservando la palabra escrita porque su Dios era un Dios del libro. Todo, absolutamente todo lo que sabemos hoy de la literatura clásica. Lo sabemos porque algún monje anónimo, con los dedos manchados de tinta y los ojos cansados, decidió que valía la pena copiarlo. Pero aquí yace una tragedia silenciosa. El pergamino, la piel de animal tratada para escribir, era increíblemente costoso y escaso. Los monjes tenían que elegir. Y, comprensiblemente, elegían preservar lo que para ellos era la verdad eterna, textos religiosos, salmos, evangelios. A menudo, tomaban libros antiguos que consideraban inútiles, tratados de matemáticas de Arquímedes, obras de teatro perdidas, historias paganas, y los raspaban con cuchillos para borrar la tinta antigua y escribir oraciones encima. Estos libros reciclados se llaman palimpsestos. Hoy, con tecnología multiespectral, podemos ver la escritura fantasma debajo de las oraciones medievales, y lo que encontramos nos rompe el corazón. Debajo de himnos religiosos genéricos, hemos descubierto obras maestras de la ciencia y la historia que se creían perdidas para siempre. El conocimiento técnico de cómo funcionaba el mundo fue literalmente raspado y borrado para dar paso a la fe que ayudaba a soportar la dureza de un mundo en ruinas. Ahora, dejemos atrás los claustros fríos de Europa y demos un salto inmenso a través del océano Atlántico. Mientras los monjes raspaban pergaminos y los reyes medievales luchaban por consolidar feudos, en el corazón de América del Norte estaba ocurriendo algo que desafía todo lo que nos enseñaron sobre el Nuevo Mundo. Olvídate por un momento de la imagen de tribus nómadas viviendo en tipis dispersos bajo cielos infinitos. Esa es una simplificación cinematográfica. Si hubieras viajado río arriba por el Mississippi alrededor del año 1050 después de Cristo, cerca de lo que hoy es la moderna ciudad de San Luis, te habrías encontrado con una visión que te habría dejado sin aliento, una metrópolis bulliciosa, humeante y masiva llamada Cahokia. La mayoría de la gente nunca ha oído pronunciar su nombre, pero en su apogeo, Cahokia fue la ciudad más grande que jamás existió al norte de México antes de la llegada de Colón. Y no digo grande para ser una aldea indígena. Digo grande, punto. Tenía una población estimada de entre 10.000 y 20.000 habitantes en su núcleo, y quizás hasta 40.000 si contamos los suburbios circundantes. Para ponerlo en perspectiva, en ese mismo momento exacto, Cahokia era más grande que Londres. Era más grande que París.
Era una de las concentraciones humanas más densas del planeta. No era un campamento. Era una obra maestra de ingeniería civil y planificación urbana. El horizonte estaba dominado por más de 120 pirámides de tierra, construcciones artificiales colosales que se alzaban sobre la llanura aluvial. La joya de la corona era el Monk's Mound del Montículo de los Monjes, una estructura titánica que todavía existe hoy. Cubre 14 acres en su base, más superficie que la Gran Pirámide de Giza, y se eleva a 30 metros de altura, como un edificio de 10 pisos hecho de suelo compactado. Aquí es donde la mente se tambalea. Los caoquianos no tenían animales de carga. No tenían caballos, ni bueyes, ni ruedas. Cada gramo de los 22 millones de pies cúbicos de tierra necesarios para construir esa pirámide fue movido a mano, cesta por cesta, espalda por espalda. Imagina las filas interminables de trabajadores, la coordinación logística necesaria para alimentar a esa fuerza laboral, la arquitectura social requerida para diseñar y ejecutar un proyecto que tardó décadas en completarse. La ciudad vibraba con complejidad. Tenían barrios residenciales definidos, grandes plazas públicas para juegos ceremoniales y reuniones políticas, y una empalizada defensiva de madera de 3 kilómetros de largo que consumió 20.000 árboles para su construcción. Poseían un conocimiento astronómico sofisticado. Construyeron lo que hoy llamamos bodenge, círculos precisos de postes de cedro masivos que funcionaban como un calendario solar, marcando solsticios y equinoccios con la precisión de un reloj suizo. Esta era la capital de la cultura mississippiana, una civilización que extendió sus tentáculos comerciales desde los grandes lagos en el norte hasta el Golfo de México en el sur, y desde el Atlántico hasta las montañas rocosas. Conchas marinas, cobre, obsidiana, mica. Todo fluía hacia Cahokia. Y sin embargo, si visitas el lugar hoy, solo sientes un silencio verde y pesado. Alrededor del año 1350, Cahokia fue abandonada. No sabemos exactamente por qué. Las teorías varían desde el agotamiento de los recursos naturales y la deforestación, hasta cambios climáticos, conflictos políticos internos o epidemias tempranas. Pero lo cierto es que la ciudad se vació. Las grandes plazas quedaron desiertas, la empalizada se pudrió y la hierba reclamó las pirámides. Para cuando los primeros exploradores europeos llegaron a la zona siglos después, Cahokia era una ciudad fantasma. Los nativos que vivían en la región ya no recordaban quién había construido esas montañas artificiales. La memoria se había roto. Esto permitió a los colonos europeos construir un mito conveniente. Miraron las ruinas y decidieron que los indígenas salvajes que encontraban no podían ser capaces de tal ingeniería. Inventaron historias sobre una raza perdida de constructores de montículos, negando a los pueblos nativos su propia historia y herencia. Cahokia es un recordatorio de que en América hubo imperios que nacieron, brillaron y murieron en la oscuridad antes de que nosotros llegáramos para escribir la historia. Si dejamos atrás los verdes valles fluviales del Mississippi y giramos la vista hacia el suroeste árido, el misterio cambia de textura, pero no de profundidad. Aquí, en el paisaje de roca roja, polvo y sol implacable de lo que hoy es Nuevo México, encontramos el Cañón del Chaco. Para el ojo inexperto, el desierto parece un lugar donde la vida humana solo puede aspirar a la supervivencia básica. Pero entre los años 850 y 1250 después de Cristo, los ancestrales puebloanos a quienes la cultura popular suele llamar Anasazi, aunque sus descendientes prefieren evitar ese término, lograron domar este infierno seco y convertirlo en el centro de una civilización de una sofisticación matemática asombrosa. Lo que construyeron aquí desafía la lógica de la supervivencia. En el fondo del cañón se alzan las grandes casas. La más famosa, Pueblo Bonito, es una estructura que te deja sin habla. No es una aldea dispersa. Es un solo edificio masivo en forma de D, una colmena arquitectónica de más de 600 habitaciones que se elevaba hasta 4 o 5 pisos de altura. Piénsalo, fue el edificio de apartamentos más grande de Norteamérica hasta que se construyeron los primeros rascacielos residenciales. En Nueva York en la década de 1880. Durante casi 1000 años, nada en el continente superó su escala. Pero no es solo el tamaño. Es la precisión. Los muros de Chaco son obras de arte de mampostería, piedras cortadas y apiladas con una exactitud que rivaliza con las catedrales medievales. Y lo hicieron en un lugar sin madera. Para construir los techos de esas 600 habitaciones,
tuvieron que transportar más de 200.000 vigas de madera desde bosques situados a casi 100 kilómetros de distancia. Sin ruedas. Sin animales de carga. Solo fuerza humana, voluntad y una organización social de hierro. La ingeniería se extendía más allá de los muros. Chaco era el centro de una red de caminos que todavía hoy nos desconcierta. Construyeron cientos de kilómetros de carreteras rectilíneas, de hasta 9 metros de ancho. Estas gran vías de Chaco ignoran la topografía. Si se encontraban con un acantilado, no lo rodeaban, tallaban escaleras en la roca viva para seguir recto. ¿Por qué? No tenían carros ni caballos. No necesitaban autopistas para el comercio. Estos caminos eran líneas de poder, rutas ceremoniales, geometría sagrada inscrita en la piel de la tierra. Vivían con los ojos clavados en el cielo. Su arquitectura funcionaba como un observatorio astronómico gigante. Ventanas y muros estaban alineados para capturar los rayos del sol durante los solsticios y equinoccios con una precisión de milímetros. La famosa daga del sol en Fajada Butte es un ejemplo de cómo marcaban el paso del tiempo cósmico usando luz y sombra sobre espirales talladas en la roca. Y entonces, el silencio regresó. Alrededor del año 1150, la construcción se detuvo. Para el 1300, el cañón estaba vacío. Sabemos que hubo una gran sequía que duró décadas, un cambio climático que pudo haber roto la fe de la gente en sus sacerdotes y líderes. Pero el abandono de Chaco tiene algo inquietante, fue ordenado. No huyeron en pánico. En muchos casos, sellaron las puertas de las grandes casas, dejaron ofrendas en las quivas sus cámaras ceremoniales subterráneas y se marcharon. Caminaron hacia el sur y el este, integrándose en lo que hoy son las comunidades pueblo modernas de los Hopi y los Zuni. Los descendientes están vivos, llevan la cultura en su sangre, pero la historia política específica de Chaco, quién gobernaba exactamente, qué crisis ideológica o religiosa provocó la diáspora, qué significaban realmente esos caminos rectos que no llevaban a ninguna parte, se ha desvanecido. Las grandes casas quedaron atrás, centinelas de piedra vacíos bajo el sol del desierto, guardando secretos que el viento ha estado erosionando durante 700 años. Y aquí llegamos a la parte más dolorosa de esta historia, el abismo que separa lo que sabemos de lo que podríamos haber sabido. La razón por la que Cahokia es un misterio, la razón por la que Chaco Canyon es un enigma, y la razón por la que tantas otras civilizaciones americanas parecen haber desaparecido en el aire, tiene una explicación brutal. Es una tragedia que ocurrió en una escala tan masiva que la mente humana apenas puede procesarla. Cuando los colonos europeos comenzaron a asentarse seriamente en América del Norte y del Sur, a menudo describían la tierra como un desierto virgen, un paraíso edénico apenas tocado por la mano humana, esperando ser cultivado. Esta narrativa del continente vacío se convirtió en la base de la conquista. Pero era una mentira. O, para ser más precisos, era una verdad temporal y terrible, la tierra parecía vacía porque acababa de ser vaciada. La realidad arqueológica es que, en vísperas de 1492, las Américas no eran un bosque solitario. Estaban repletas de gente. Las estimaciones modernas sugieren que había entre 50 y 100 millones de personas viviendo en el hemisferio, una población comparable, o incluso superior, a la de Europa en ese mismo momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Un apocalipsis biológico. El contacto europeo trajo consigo un arsenal invisible y letal: viruela, sarampión, gripe, tifus, peste bubónica. Para los europeos, estas eran enfermedades infantiles o males conocidos. Habían convivido con ellas durante milenios y tenían cierta inmunidad adquirida. Pero para los pueblos indígenas, que habían estado aislados biológicamente durante más de 10.000 años, estos patógenos eran extraterrestres. No tenían defensas, ni genéticas ni inmunológicas. Lo más escalofriante es la velocidad. Las enfermedades no esperaron a que los exploradores blancos llegaran físicamente a cada pueblo. Viajaron solas, saltando de comerciante a comerciante, de aldea en aldea, avanzando por las mismas redes comerciales sofisticadas que habían enriquecido a estas culturas. La viruela podía viajar cientos de kilómetros delante del primer hombre blanco que la portaba. Para cuando los colonos llegaban al interior del continente, a menudo caminaban por un paisaje postapocalíptico, encontrando pueblos desiertos y campos de cultivo reclamados por la maleza, sin saber que solo unas décadas antes allí había prosperado una comunidad vibrante.
Tenemos un ejemplo histórico devastador de esto. En 1540, el conquistador español Hernando de Soto dirigió una expedición brutal a través de lo que hoy es el sureste de Estados Unidos. Sus crónicas describen una región densamente poblada, marcharon a través de cacicazgos poderosos, vieron ciudades empalizadas, ejércitos organizados y graneros llenos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Pero de Soto también dejó tras de sí un rastro de microbios. Cuando los exploradores franceses bajaron por el Mississippi unos 150 años después, esperando encontrar esas grandes civilizaciones descritas por los españoles, encontraron nada. Silencio. Bosques vacíos. Bisontes pastando donde antes había plazas urbanas. Las sociedades que de Soto vio habían sido aniquiladas. Se estima que en algunas regiones, la tasa de mortalidad superó el 90%. Y aquí yace la verdadera pérdida histórica. Estas civilizaciones no escribían su historia en libros. La guardaban en la mente de sus ancianos, en canciones, en historias orales complejas que requerían años de memorización. La tradición oral es un sistema de almacenamiento de información increíblemente robusto, pero tiene un fallo fatal, requiere seres vivos. Cuando una epidemia mata al 90% de una población en cuestión de semanas, no solo mata personas. Quema la biblioteca. Mueren los ancianos que sabían las genealogías. Mueren los sacerdotes que sabían los rituales. Mueren los artesanos que sabían cómo construir los templos. Los supervivientes, traumatizados y dispersos, luchando simplemente por no morir de hambre, pierden el hilo de su propia historia. La cadena de la memoria se rompe. Lo que nos queda son fragmentos, ecos distorsionados y ruinas mudas. El silencio de las Américas precolombinas no es el silencio de la ausencia. Es el silencio de un cementerio. Ahora, permíteme llevarte en un viaje hacia atrás en el tiempo y a través del globo, hasta las llanuras aluviales de lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Aquí, alrededor del año 3300 a.C., mientras Mesopotamia apenas estaba aprendiendo a pelearse por el agua y Egipto aún no había soñado con su primer faraón, estaba surgiendo algo que, desde nuestra perspectiva moderna, resulta profundamente desconcertante. Hablamos de la civilización del Valle del Indo, o la cultura Harappa. Y lo que la hace tan inquietante no es lo que construyeron, sino cómo lo hicieron. Si viajas a Egipto, ves pirámides, monumentos colosales al ego de un solo hombre, diseñados para aplastar al individuo bajo el peso de la divinidad del rey. Si vas a Mesopotamia, ves zigurats, montañas artificiales para dioses caprichosos y palacios fortificados para reyes guerreros. La arqueología de esas regiones grita, aquí mando yo, y tú obedeces. Pero si caminas por las calles de Mohenjo-Daro o Harappa, el mensaje es completamente diferente. Es un mensaje de orden, limpieza y una inquietante uniformidad. Esta civilización fue inmensa. En su apogeo, albergó a 5 millones de personas, más población que todo el Egipto faraónico de la época, y cubrió un territorio el doble de grande que Mesopotamia. Construyeron más de 1000 asentamientos. Pero lo asombroso es que, ya estuvieras en una ciudad costera o a cientos de kilómetros tierra adentro, la ciudad se veía exactamente igual. Tenían una obsesión casi maníaca con la planificación urbana. A diferencia de las ciudades europeas medievales, que crecieron como enredaderas caóticas de calles curvas y callejones sin salida, las ciudades del Indo fueron diseñadas en una hoja de papel metafóricamente antes de poner el primer ladrillo. Utilizaban un sistema de rejilla o cuadrícula perfecta, calles principales orientadas de norte a sur, calles secundarias de este a oeste, creando manzanas rectangulares exactas. Hacían esto 4500 años antes de que Nueva York inventara sus avenidas numeradas. Y hablemos de los ladrillos. En cualquier otra parte del mundo antiguo, los ladrillos variaban de tamaño según el molde del artesano local. En el Valle del Indo, no. Ya fuera un ladrillo usado para una casa humilde o para una muralla defensiva, todos mantenían una proporción dimensional estándar perfecta de 1, 2, 4. Imagina el nivel de coordinación burocrática necesaria para estandarizar los materiales de construcción en un área del tamaño de Europa Occidental, sin teléfonos ni internet. Pero su logro más impresionante, y el que nos dice que su mentalidad era radicalmente distinta a la nuestra, fue el saneamiento. Mientras los palacios de Versalles, miles de años después, apestaban a orina y suciedad,
Cada casa modesta en Mohenjo-Daro tenía acceso a agua limpia, y lo que es más increíble, estaba conectada a un sistema de drenaje cubierto. Tenían inodoros con descarga de agua. Las aguas residuales fluían por tuberías de terracota hacia alcantarillas de ladrillo bajo las calles, equipadas con pozos de registro para que los trabajadores pudieran limpiarlas. Esta gente priorizó la salud pública y la ingeniería civil sobre la construcción de tumbas gigantescas. Y aquí es donde el misterio te golpea en la cara. Hemos excavado estas ciudades durante un siglo y sabes que no hemos encontrado ni un solo palacio. Ni un solo templo monumental que podamos identificar claramente como tal. Ni una sola estatua gigante de un rey conquistador pisando a sus enemigos. Ni murales de guerra. Es una civilización de millones de personas que funcionó durante 1000 años con una infraestructura perfecta, pesos y medidas estandarizados y comercio internacional, pero sin ninguna evidencia visible de reyes, sacerdotes supremos o ejércitos permanentes. Cómo se gobernaban, era una utopía igualitaria gobernada por gremios de comerciantes, una teocracia tan sutil que no necesitaba monumentos, un sistema de castas tan rígido que no requería fuerza policial. Caminamos por sus calles ordenadas, admiramos sus baños públicos como el Gran Baño de Mohenjo-Daro, que parece una piscina municipal moderna, y nos sentimos extrañamente en casa. Se parece a nosotros. Es urbano, es denso, es organizado. Pero al mismo tiempo, es una cáscara vacía. Vemos la maquinaria de la sociedad, pero el motor, la jerarquía, la política, las creencias es invisible. El silencio de las ruinas es una cosa, pero el silencio de las palabras es algo mucho más frustrante. Y aquí es donde la civilización del Valle del Indo nos rompe el corazón a los historiadores y lingüistas. Porque no eran analfabetos. De hecho, escribían obsesivamente. Sabemos que tenían un sistema de escritura. Hemos encontrado más de 4000 objetos inscritos, pequeños sellos cuadrados de esteatita, tabletas de cobre, fragmentos de cerámica. Los símbolos son de una belleza inquietante y precisa, acompañados a menudo por imágenes de animales tallados con un realismo exquisito, toros cebú con papadas colgantes, elefantes, tigres, y el más misterioso de todos, una criatura parecida a un unicornio que aparece con tanta frecuencia que debió ser un emblema central de su identidad. Pero aquí está la tragedia, no podemos leer ni una sola palabra. Llevamos más de 100 años intentándolo. Las mentes más brillantes de la criptografía, la lingüística, recientemente, la inteligencia artificial, se han estrellado contra este muro. Y el problema no es la falta de intentos, es la naturaleza misma de los textos. A diferencia de los egipcios, que cubrían las paredes de sus templos con historias kilométricas, o los mesopotámicos, que escribían tratados legales y epopeyas en tablillas de arcilla, la gente del Indo era desesperantemente lacónica. Sus inscripciones son cortas. Extremadamente cortas. La longitud media es de apenas 5 símbolos. La inscripción más larga jamás encontrada, un cartel que una vez colgó sobre la entrada de la ciudadela de Dolavira, tiene solo 26 caracteres. Imagina intentar reconstruir la gramática del idioma español, su sintaxis, sus verbos y su poesía, teniendo como única evidencia un montón de etiquetas de envío de FedEx, matrículas de coche y sellos de pasaporte. Eso es lo que tenemos. Sin textos largos, no podemos buscar patrones repetitivos que revelen la estructura gramatical. No sabemos si se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, aunque sospechamos esto último, o en bustrófedon alternando líneas como un buey arando el campo. Ni siquiera estamos 100% seguros de que sea un lenguaje completo que transcriba el habla. Algunos teóricos sugieren que podría ser un sistema de símbolos no lingüísticos, similar a las señales de tráfico o los iconos de lavandería en tu ropa, aunque la mayoría de los expertos cree que sí es una escritura real. Y lo que duele más, nos falta la llave maestra. No tenemos una piedra de Rosetta. Sabemos que los comerciantes del Indo viajaban a Mesopotamia. Hemos encontrado sus sellos en las antiguas ciudades sumerias de Ur y Kis. Hubo contacto. Hubo intercambio. Pero, por una mala jugada del destino, aún no ha aparecido ningún documento bilingüe, ninguna lista de precios escrita en cuneiforme acadio que sabemos leer y traducida al indo. Es como encontrar una biblioteca cerrada con llave donde todos los libros han sido quemados, excepto los títulos en los lomos, y esos títulos están escritos en un código que nadie recuerda.
Esta incapacidad para leer nos deja ciegos ante el alma de su sociedad. Encontramos figurillas de terracota de mujeres, pero sin textos no sabemos si son diosas, reinas o juguetes para niños. Vemos un sello famoso que muestra a una figura sentada en posición de loto rodeada de animales. Algunos quieren ver ahí a un proto-Shive, un precursor del dios hindú, conectando esta civilización perdida con la India moderna. Pero sin palabras que lo confirmen, es solo una especulación romántica. No sabemos cómo llamaban a sus ciudades. Mohenjo-Daro es un nombre moderno que significa montículo de los muertos. Harappa es el nombre del pueblo moderno cercano. Sus nombres verdaderos, los nombres que pronunciaban con orgullo, se han evaporado. No conocemos el nombre de ningún rey, ni de ningún poeta, ni de ningún dios. Tenemos los huesos de su civilización, tenemos su hardware urbano perfecto. Pero hemos perdido el software cultural que lo hacía funcionar. Nos miran desde sus sellos de piedra, mudos, guardando sus secretos detrás de símbolos de peces, jarras y hojas que ya no significan nada para nadie. Ahora, cambiemos el escenario. Deja de buscar tablillas de arcilla o papiros enrollados y abre los oídos. Porque si la tragedia del Valle del Indo es que no podemos leer su escritura, la tragedia de gran parte del África subsahariana es que nos negamos a escuchar su voz hasta que fue demasiado tarde. En Europa y Asia, la historia se fetichizó como un objeto físico, tinta sobre papel, cincel sobre piedra. Si estaba escrito, era verdad. Si no, era mito. Pero África eligió un camino diferente, uno que requiere una memoria prodigiosa y una disciplina mental que nosotros, adictos a Google, ya no podemos comprender. Confiaron su historia no a la piedra inerte, sino al aliento vivo. Hablo de los griots de África Occidental. No eran simples cuentacuentos de hoguera. Eran archivos humanos, bibliotecas vivientes que caminaban y respiraban. Un griot entrenado podía recitar genealogías de reyes que se remontaban siglos atrás, detallando batallas, tratados y leyes sin omitir una sola coma. Memorizaban la historia palabra por palabra, protegiendo la verdad con la sacralidad de un rito religioso. Pero este sistema, por hermoso y humano que sea, tiene una vulnerabilidad aterradora. Como dice el viejo proverbio maliense, cuando un anciano muere, una biblioteca arde. En una cultura escrita, si una ciudad es saqueada y sus habitantes masacrados, los arqueólogos pueden venir 1000 años después, desenterrar los archivos quemados y leer las tablillas. La historia sobrevive a la muerte de sus autores. Pero en una cultura oral, la historia es la gente. Si rompes la cadena de transmisión, si una epidemia mata a los maestros antes de que enseñen a los aprendices, o si los traficantes de esclavos secuestran a toda una generación, el conocimiento no solo se pierde, se extingue. El silencio que sigue es absoluto. Y luego está el borrado deliberado. A veces, la historia no se pierde. Se roba. Mira el gran Zimbabue. En las colinas brumosas del sureste de África se alza una fortaleza que desafía toda la lógica racista del siglo XIX. Es un complejo de muros de granito de 11 metros de altura, construidos sin una sola gota de mortero, con bloques cortados y encajados con tal maestría que han resistido 700 años de tormentas y abandono. En su apogeo, en el siglo XIV, fue el corazón de un imperio que comerciaba oro con mercaderes de China y Persia a través de la costa del Océano Índico. Cuando los exploradores y colonizadores europeos se toparon con estas ruinas monumentales a finales del siglo XIX, su reacción no fue de asombro, sino de una negación psicológica violenta. No podían concebir que africanos negros hubieran construido algo tan magnífico. Simplemente no encajaba en su visión del mundo, que clasificaba a los africanos como primitivos incapaces de alta civilización. Así que inventaron mentiras. Dijeron que debía ser obra de fenicios perdidos. O de una colonia romana extraviada. O, en un giro bíblico, que eran las famosas minas del rey Salomón o el palacio de la reina de Saba. Cualquier cosa, absolutamente cualquier fantasía, era preferible a aceptar la verdad obvia, que era una obra maestra de ingeniería indígena africana. Esta negación tuvo consecuencias devastadoras. Los primeros investigadores coloniales saquearon el sitio, tirando artefactos invaluables que probaban el origen local porque no encajaban con sus teorías. Destruyeron estratigrafía arqueológica buscando pruebas de constructores blancos que nunca existieron. Y lo peor de todo,
silenciaron a los locales. Ignoraron las tradiciones orales de los pueblos Shona que vivían allí, quienes decían, nuestros ancestros construyeron esto. El resultado es un vacío artificial. Hoy sabemos que el Gran Zimbabue es africano, la ciencia lo ha probado sin lugar a dudas. Pero debido a ese siglo de vandalismo arqueológico y desprecio colonial, hemos perdido los detalles finos. No sabemos el nombre de los arquitectos. No conocemos la estructura política exacta de los reyes que vivieron allí. Convertimos una historia viva en un misterio mudo simplemente porque no nos gustaba lo que tenía que decir. El reino de Kush presenta una ironía histórica que bordea la crueldad. Si viajas hoy al norte de Sudán, te encontrarás con un paisaje onírico, dunas de arena naranja de las que brotan pirámides oscuras y puntiagudas. Hay más pirámides aquí que en todo Egipto. Estas no son imitaciones baratas. Son los monumentos funerarios de una civilización que duró más de 1000 años, una potencia que en su apogeo, durante la dinastía 25, marchó hacia el norte, conquistó Egipto y sentó a sus propios faraones negros en el trono de los dos reinos. Sabemos que fueron poderosos. Sabemos que comerciaban con elefantes de guerra y oro, y que sus reinas guerreras, las Candaques, eran tan temibles que incluso detuvieron el avance de las legiones romanas de Augusto. Pero aquí está la trampa, desarrollaron su propia voz, y ahora no podemos oírla. Los cusitas crearon un sistema de escritura propio, el meroítico. Cubre las paredes de sus templos y tumbas. Es un alfabeto fluido, elegante, derivado de los jeroglíficos pero distinto en su funcionamiento. Y, al igual que con el Valle del Indo, es en gran parte ilegible para nosotros. Podemos pronunciar las palabras fonéticamente, sabemos cómo sonaban sus nombres, pero no entendemos la gramática ni el vocabulario profundo. Tenemos miles de textos que nos cuentan su historia desde su propia perspectiva, no desde la de sus enemigos egipcios o romanos, pero están bloqueados. Es como tener una biblioteca llena de autobiografías y solo poder leer los nombres en las portadas. Ahora vuela mentalmente hacia el oeste, a las mesetas de Nigeria, para encontrarte con un fantasma aún más elusivo, la cultura Nok. La cultura Nok apareció como un relámpago en la oscuridad alrededor del año 1000 a.C. Lo que dejaron atrás son algunas de las obras de arte más llamativas de la antigüedad, esculturas de terracota de tamaño casi natural, cabezas con ojos triangulares perforados, peinados elaborados y expresiones de una serenidad inquietante. No es arte primitivo. Es arte que denota una tradición estética madura, maestros artesanos y una sociedad que valoraba la belleza. Pero lo que realmente desconcierta a los arqueólogos no es el arte, sino el metal. La historia tecnológica estándar dice que las civilizaciones progresan paso a paso, edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Es una escalera lógica. Pero los Nok miraron esa escalera y decidieron saltar. Pasaron directamente de las herramientas de piedra a la fundición de hierro, una de las tecnologías más complejas de la antigüedad, sin pasar por la etapa del bronce o el cobre. Estaban fundiendo hierro en hornos de alta tecnología en África Occidental casi al mismo tiempo que lo hacían en el Mediterráneo, y posiblemente lo descubrieron de forma independiente. Esto reescribe los libros de historia tecnológica. Y sin embargo, no sabemos quiénes eran. Nok es solo el nombre de la aldea moderna donde se encontró la primera cabeza de terracota en 1928 por accidente, durante una operación minera de estaño. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos si eran un imperio, una confederación de ciudades-estado o una teocracia religiosa. No hemos encontrado escritura. Sus asentamientos eran de barro y madera, materiales que la selva y el tiempo devoran sin piedad. Lo único que nos queda son esas cabezas de terracota mirándonos fijamente desde las vitrinas de los museos, testigos mudos de una sociedad que dominó el fuego y la tierra, que creó belleza y tecnología, y luego se desvaneció tan completamente que ni siquiera nos dejó su nombre verdadero. Es un recordatorio humillante de que se puede ser brillante, avanzado y sofisticado, y aún así ser olvidado por completo si el hilo de la memoria se corta. Ahora, quiero que te prepares para un cambio de escala vertiginoso. Deja la tierra firme, olvida los desiertos y las selvas, y mira hacia el agua. Hablemos del objeto geográfico más grande y aterrador de nuestro planeta, el Océano Pacífico. Cubre casi 64 millones de millas cuadradas. Eso es 1/3 de la superficie total de la Tierra.
podrías meter todos los continentes África, América, Europa, Asia dentro de la cuenca del Pacífico y todavía sobraría espacio para nadar. Es un desierto líquido, una inmensidad azul que parece infinita y hostil para la vida humana. Y, sin embargo, hacia el año 1200 después de Cristo, mucho antes de que Colón tropezara con el Caribe o de que los vikingos tantearan las costas de Terranova, casi cada mota de tierra habitable en este universo acuático había sido descubierta, nombrada y colonizada. Los protagonistas de esta hazaña no tenían brújulas magnéticas, ni sextantes, ni mapas de papel, ni relojes mecánicos, ni GPS. Viajaban en canoas de doble casco amarradas con fibra de coco, impulsadas por velas tejidas y músculo humano. Eran los astronautas del Neolítico. Lanzarse al Pacífico abierto en una canoa de madera en el año 1000 era el equivalente tecnológico y psicológico de lanzarse a la Luna en el Apolo 11. Un error de cálculo, una tormenta imprevista, y estabas muerto, perdido en un vacío del que no había retorno. La expansión polinesia es, sin hipérboles, una de las mayores aventuras de la especie humana. Cubrieron distancias que rompen la mente, 4.200 kilómetros de Tahití a Hawái. 3.800 kilómetros hasta Nueva Zelanda. Llegaron a la isla de Pascua, el punto de tierra más aislado del mundo, a más de 2.000 kilómetros de su vecino más cercano. Como lo hicieron, aquí es donde la historia se convierte en algo casi místico, aunque era pura ciencia empírica. Utilizaban el wayfinding. No navegaban hacia una isla. Navegaban leyendo el océano. Convertían el caos del mar en un mapa legible. Memorizaban el mapa estelar con una precisión informática, conociendo exactamente en qué punto del horizonte salía y se ponía cada estrella, creando una brújula estelar que giraba sobre sus cabezas. Pero su genialidad iba más allá de la vista. Navegaban con el cuerpo. Un maestro navegante podía sentarse en el interior del casco, cerrar los ojos y sentir el oleaje. Podían distinguir entre 5 o 6 patrones de olas diferentes que golpeaban la canoa simultáneamente. Sabían que una onda que rebotaba contra una isla lejana creaba una interferencia sutil, un eco en el agua que podía detectarse a cientos de kilómetros de distancia. Leían las nubes durante el día. Sabían que el color de la parte inferior de una nube cambiaba imperceptiblemente si flotaba sobre una laguna turquesa o sobre un bosque verde. Observaban a las aves marinas, sabiendo que ciertas especies nunca se alejaban más de una distancia específica de la Tierra. Si veías esa ave, sabías que la salvación estaba cerca. Incluso seguían la bioluminiscencia en las profundidades por la noche, usándola como señales de neón en una autopista oscura. Pero aquí está la tragedia del Pacífico. Cuando los exploradores europeos como el capitán Cook llegaron en el siglo XVIII, la edad de oro de la navegación polinesia ya había terminado. Las grandes rutas de larga distancia, las autopistas azules que conectaban Tahití con Hawái, habían caído en desuso hacía siglos. Las sociedades se habían vuelto más sedentarias. El conocimiento se estaba desvaneciendo. Cook se encontró con navegantes brillantes, como Tupayá, que podía dibujar un mapa de islas en un radio de miles de kilómetros de memoria, pero gran parte de la sabiduría profunda, los detalles técnicos de cómo sostener una red comercial transoceánica, estaba muriendo. Lo que sabemos hoy sobre el wayfinding proviene de fragmentos rescatados casi milagrosamente en el siglo XX de unos pocos ancianos en islas remotas de Micronesia, como Maupi Ailub, que aceptaron enseñar sus secretos a forasteros antes de que se perdieran para siempre. Pero siempre nos quedará la duda, ¿es esto todo lo que sabían, o es solo una sombra de una ciencia mucho más vasta? ¿Qué técnicas, qué rutas, qué historias épicas se ahogaron en el silencio del océano antes de que alguien pudiera escribirlas? Miramos el Pacífico hoy y vemos agua vacía. Ellos veían un camino lleno de señales que ya no sabemos leer. Si la navegación fue el triunfo del software mental, lo que ocurrió cuando estas canoas tocaron tierra fue el triunfo de la ingeniería imposible. Y ningún lugar encarna este misterio con más fuerza que Rapa Nui, la isla de Pascua. Todos conocemos la imagen, las cabezas gigantes de piedra, los moai, mirando eternamente hacia el interior de la isla con sus cuencas vacías. Se han convertido en iconos de la cultura pop, pero la historia que nos contamos sobre ellos suele ser una fábula moralista moderna, no la verdad histórica. La narrativa popular, popularizada por libros recientes, dice que los Rapa Nui fueron unos insensatos que talaron hasta el último árbol para mover sus estatuas.
cometiendo un suicidio ecológico que los llevó al canibalismo y la guerra civil antes de que llegaran los europeos. Es una historia conveniente sobre los peligros de destruir el medio ambiente. Pero la arqueología moderna está desmantelando ese mito pieza por pieza. Sí, el bosque desapareció, pero es muy probable que las culpables fueran las ratas polinesias que llegaron como polizones en las canoas y se comieron las semillas de las palmeras, impidiendo que el bosque se regenerara, más que una tala indiscriminada. Y en cuanto al colapso social, los relatos de guerra y desastre provienen casi en su totalidad de crónicas europeas escritas después de que las enfermedades introducidas y los traficantes de esclavos ya hubieran devastado a la población. Lo que estamos viendo no es una sociedad fallida, sino una sociedad increíblemente resiliente que sobrevivió durante siglos en el aislamiento más absoluto del planeta. Y tenían algo más que estatuas, tenían escritura. El rongorongo. Un sistema de glifos tallados en madera que es único en Oceanía. Es uno de los pocos casos en la historia humana donde la escritura parece haber sido inventada de forma independiente. En el vacío. Y, como ya habrás adivinado, no podemos leerlo. Los últimos sabios que sabían recitar las tablas murieron en las epidemias del siglo XIX o fueron llevados como esclavos a Perú. Las tablas de madera se quemaron para hacer fuego o se pudrieron, y con ellas se fue la voz de una civilización. Pero si Rapa Nui es famosa, Nan Madol es el secreto mejor guardado del Pacífico. Situada en la isla de Pohnpei, en Micronesia, Nan Madol es un lugar que no debería existir. A menudo la llaman la Venecia del Pacífico, pero esa comparación es demasiado romántica para un lugar tan inquietante. Es una ciudad construida no sobre tierra firme, sino sobre un arrecife de coral. Consta de 92 islas artificiales conectadas por una red de canales de agua de marea. Lo alucinante es el material. No usaron ladrillos ni granito cortado. Usaron columnas naturales de basalto volcánico, prismas hexagonales que parecen troncos petrificados. Algunos de estos troncos de piedra pesan hasta 50 toneladas. Y los constructores de la dinastía Saudeleur tuvieron que transportarlos desde canteras al otro lado de la isla, bajarlos por montañas, cargarlos en balsas que nadie sabe cómo flotaban con ese peso y apilarlos en medio del mar para crear muros de hasta 8 metros de altura. Se estima que movieron un total de 750.000 toneladas de roca. Es una hazaña de ingeniería comparable a las pirámides de Egipto, realizada en una isla remota sin herramientas de metal, sin poleas y sin animales. Las leyendas locales dicen que los fundadores, 2 hechiceros gemelos, hicieron volar las piedras por el aire con magia. Y cuando te paras frente a esos muros negros y húmedos, rodeados de manglares y silencio, la magia parece una explicación tan plausible como cualquier otra. Nan Madol fue el centro de un poder tiránico y religioso que gobernó la isla durante siglos, hasta que fue abandonado misteriosamente, mucho antes de que llegaran los occidentales. Porque se fueron, una revuelta contra los crueles señores Saudeleur, una tormenta, enfermedad, la ciudad está allí, hundiéndose lentamente en el fango y el manglar, una metrópolis fantasma que guarda sus secretos bajo el agua oscura de sus canales. Ahora, vamos a realizar un ejercicio de imaginación. Sitúate mentalmente frente a la gran pirámide de Giza. Es el año 2550 a.C. El sol golpea la piedra caliza blanca pulida que recubre la estructura, haciéndola brillar como una joya caída del cielo. A tu alrededor, miles de trabajadores se mueven como hormigas en una coreografía perfecta, ingenieros calculando ángulos con plomadas, capataces gritando órdenes, escribas anotando raciones de cerveza y pan en papiros. Es una máquina industrial y social de una complejidad abrumadora. Pero ahora, rebobina la cinta. Vete hacia atrás. Si intentas rastrear el origen de esta maquinaria perfecta, te encuentras con uno de los problemas más desconcertantes de la arqueología. La historia de Egipto no parece una rampa suave de progreso. Parece un escalón vertical, un salto cuántico imposible. Alrededor del año 3100 a.C., Egipto irrumpe en el escenario de la historia ya vestido de gala, completamente formado. De repente, tenemos a un rey, Narmero Menes, que unifica el Alto y el Bajo Egipto. Lleva la doble corona. Tiene una burocracia. Tiene un arte definido. Tiene un sistema religioso complejo. Y, lo más extraño de todo, tiene un sistema de escritura, los jeroglíficos, que ya es perfecto.
Históricamente, esto no tiene sentido. En Mesopotamia, podemos ver la evolución de la escritura con doloroso detalle. Primero son fichas de arcilla para contar ovejas, luego dibujos toscos, luego pictogramas simplificados. Tras siglos de ensayo y error, nace el cuneiforme. Es una evolución orgánica, sucia y lenta. Pero en Egipto, los jeroglíficos aparecen casi de la nada, alrededor del 3200 a.C. ya equipados con sintaxis, gramática, fonética y determinativos. No hemos encontrado los borradores. No hemos encontrado los siglos de garabatos infantiles donde intentaban averiguar cómo escribir. Es como si hubieran pasado de dibujar figuras de palitos en la arena a escribir sonetos de Shakespeare de la noche a la mañana. ¿Dónde está la infancia de la escritura egipcia? Lo mismo ocurre con la arquitectura. Durante milenios, los habitantes del Nilo vivieron en cabañas de caña y barro. Luego, empezaron a usar ladrillos de adobe. Y de pronto, ¡boom!, en el 2650 a.C. el faraón Zoser y su genio arquitecto Imhotep levantan la pirámide escalonada de Saqqara. No es una estructura simple. Es un complejo de piedra tallada, con columnas, muros decorados y cámaras subterráneas, que requirió una logística masiva. Pasaron de apilar barro a cortar y mover toneladas de piedra con precisión ingenieril en lo que, históricamente, es un abrir y cerrar de ojos. El salto tecnológico es tan vasto y tan rápido que los arqueólogos llevan décadas rascándose la cabeza. La explicación convencional es que la evolución ocurrió, pero fue tan rápida que el registro arqueológico es escaso, o que está enterrado bajo el lodo del Nilo, inaccesible para nosotros. Hablan de una dinastía cero, de reyes anteriores a Narmer como el misterioso rey Escorpión, cuyas tumbas en Abidos sugieren un desarrollo previo. Pero incluso con esas pistas, la curva de aprendizaje es sospechosamente vertical. Es como ver a un niño que apenas sabe sumar y, al volver a mirar 5 minutos después, está resolviendo cálculo diferencial. Tu instinto te dice que te has perdido algo importante. Te falta una pieza del rompecabezas. Una pieza que explique dónde ensayaron, dónde se equivocaron y dónde aprendieron todo esto antes de plasmarlo en las orillas del Nilo. Y tal vez, solo tal vez, hemos estado buscando esa pieza en el lugar equivocado. Para encontrar esa pieza perdida, tenemos que dar la espalda al Nilo y caminar hacia donde nadie en su sano juicio iría hoy, el corazón profundo y abrasador del desierto occidental. A unos 800 kilómetros al sur del Cairo, en medio de la nada más absoluta, existe un lugar llamado Nata Playa. Hoy es un infierno de arena y viento, uno de los lugares más áridos de la Tierra. Pero si pudieras viajar en el tiempo unos 7.000 u 8.000 años atrás, no reconocerías este planeta. Estarías de pie en medio de una sabana exuberante, salpicada de lagos estacionales, pastizales verdes y manadas de gacelas y jirafas. Era el Sáhara Verde, un periodo húmedo en el que el desierto florecía. Y allí, en las orillas de un lago que hoy es solo polvo, un pueblo misterioso construyó algo extraordinario. Milenios antes de que se colocara la primera piedra de Stonehenge en Inglaterra, los habitantes de Nata Playa arrastraron grandes losas de arenisca y las dispusieron en círculos precisos. No era un corral para el ganado. Era una máquina del tiempo. Las piedras están alineadas con una precisión asombrosa. Marcan la salida del sol en el solsticio de verano, el día más largo del año. ¿Por qué era esto importante? Porque en esa época, el solsticio anunciaba la llegada de los monzones, las lluvias vivificantes que llenaban el lago y permitían la vida. También hay alineaciones que apuntan hacia las estrellas del cinturón de Orión y hacia Sirio, la estrella que más tarde sería sagrada para los egipcios. Esto cambia todo lo que pensábamos sobre los pueblos primitivos del desierto. Para construir Nata Playa, necesitas 3 cosas que se supone que los nómadas no tienen: una organización social compleja para mover las piedras, un conocimiento astronómico acumulado durante generaciones de observación, y lo más importante, una cosmología profunda, una necesidad de conectar el cielo con la tierra. Pero entonces, el clima traicionó a esta gente. Alrededor del año 5000 a.C., el eje de la Tierra cambió ligeramente, los monzones se desplazaron hacia el sur y el Sáhara comenzó a secarse. No fue un cambio de un día para otro, pero fue inexorable. Los lagos se evaporaron. La hierba se convirtió en paja y luego en polvo. El paraíso verde se transformó en un horno. Imagina la desesperación.
Generación tras generación, ves cómo el desierto avanza, devorando tu mundo. Tienes que moverte. Tienes que huir. ¿Y hacia dónde vas? Hacia el único lugar donde todavía queda agua segura, el Valle del Nilo. Aquí es donde la teoría se vuelve fascinante. Es muy probable que la explosión repentina de la civilización egipcia no fuera un milagro espontáneo, sino el resultado de una migración masiva de refugiados climáticos altamente sofisticados. Cuando la gente de Nata Playa y otras culturas del Sáhara llegaron al Nilo, no llegaron con las manos vacías. Trajeron consigo su software cultural, su conocimiento de las estrellas, su organización social, su arquitectura de piedra y sus complejos sistemas religiosos, incluido el culto al ganado, que luego veríamos en la diosa Hathor. La infancia perdida de Egipto, esos siglos de ensayo y error que no encontramos en el Nilo, probablemente ocurrieron allí fuera, en la inmensidad del desierto. Las pruebas de los primeros pasos de la civilización faraónica no están perdidas. Están enterradas bajo cientos de metros de arena en un lugar que hoy es demasiado hostil para excavar a gran escala. Egipto no surgió de la nada. Fue el bote salvavidas de una civilización sahariana que se ahogó en la arena. Las pirámides no son el comienzo. Son la culminación de un conocimiento que nació mirando las estrellas desde un oasis que ya no existe. Ahora, vamos a retroceder hasta el borde mismo del abismo. Olvida los desiertos y las pirámides por un momento. Vamos a viajar 12.900 años hacia el pasado. La situación es esta: la gran edad de hielo está terminando. El mundo se está calentando, los glaciares retroceden, los niveles del mar suben lentamente y la vida es buena. Las culturas humanas, como los natufienses en el Levante o la cultura clovis en América del Norte, están floreciendo. Están al borde de algo grande. Quizá están experimentando con la agricultura, quizá están asentándose. El futuro parece cálido y brillante. Y entonces, alguien presiona el botón de reiniciar. En cuestión de una sola generación, quizás incluso en menos de una década, el clima global se desploma. No es un enfriamiento gradual. Es un accidente automovilístico planetario. Las temperaturas caen en picado, regresando a condiciones glaciares brutales. Los bosques que habían comenzado a crecer mueren congelados. Las manadas de megafauna, mamuts, mastodontes, perezosos gigantes comienzan a morir en masa, extinguiéndose para siempre. Esto es el Dryas reciente, Younger Dryas. Y duró 1300 años. 13 siglos de invierno que casi nos borran del mapa. El registro arqueológico de este momento es aterrador. Vemos un agujero negro demográfico. Asentamientos prósperos son abandonados. Tecnologías que se usaban en todo un continente, como las puntas de lanza Clovis, desaparecen. La población humana se contrae violentamente. Fue un cuello de botella genético y cultural. Quienes sobrevivieron lo hicieron a duras penas, olvidando lujos como el arte o la construcción monumental para centrarse en una sola cosa: no morir de hambre. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Cuando el Dryas reciente terminó, tan abruptamente como había comenzado, hace unos 11.600 años, el hielo se derritió de verdad. Se produjo lo que los geólogos llaman pulsos de agua de deshielo. Océanos enteros de agua dulce se vertieron en el mar. El nivel del mar subió 120 metros. Imagina un edificio de 40 pisos de agua tragándose las costas de todo el mundo. Esto es crucial porque, a lo largo de la historia humana, donde nos gusta vivir, en la costa, cerca de los estuarios de los ríos, donde la comida es abundante y el transporte es fácil. Si existió alguna civilización avanzada, alguna cultura sedentaria y sofisticada antes del Dryas reciente, habría estado en la costa. Habrían vivido en lo que hoy es la plataforma continental sumergida. Hemos perdido millones de kilómetros cuadrados de territorio habitable. Zonas enteras como Doggerland, que unía Gran Bretaña con Europa, desaparecieron bajo las olas. Las costas de la India, del sudeste asiático, de las Américas. Todas retrocedieron kilómetros tierra adentro. Cualquier ciudad, cualquier templo, cualquier evidencia de desarrollo humano que existiera en esas zonas costeras no solo fue destruida. Fue borrada, triturada por las mareas y enterrada bajo sedimentos marinos. La arqueología tradicional dice que antes de este evento solo había cazadores-recolectores simples. Pero sitios como Göbekli Tepe en Turquía,
que data exactamente del final de esta catástrofe hace 11.600 años, nos dicen lo contrario. Göbekli Tepe es demasiado complejo, demasiado grande y demasiado perfecto para haber surgido de la nada. Sus constructores sabían cortar piedra, sabían organizar trabajo masivo y tenían una simbología compleja. Es posible que Göbekli Tepe no fuera un comienzo, sino un refugio, un intento desesperado de los supervivientes de una cultura perdida para preservar su conocimiento en piedra antes de que se olvidara. Es posible que estemos mirando a los herederos de una civilización costera que fue barrida por el agua y el hielo, gente que subió a las montañas para construir un recordatorio de quiénes eran. El Dryas reciente es el gran filtro de la historia humana. Es la cortina de hierro que nos separa de nuestro pasado profundo. Lo que había al otro lado de esa cortina, reinos perdidos, tecnologías olvidadas, mapas estelares antiguos, yace ahora en el fondo del océano o bajo el hielo, esperando que tengamos la tecnología y el valor para ir a buscarlo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las lagunas, los espacios oscuros, los siglos perdidos que perforan la historia humana como agujeros de polilla en un tapiz antiguo. Y si has estado prestando atención, te habrás dado cuenta de algo frustrante: en realidad, no hemos resuelto nada. El colapso de la Edad del Bronce sigue siendo un enigma envuelto en humo. Todavía no sabemos qué les pasó realmente a los habitantes del Valle del Indo. La llamada Edad Oscura de Europa continúa guardando sus secretos bajo tierra, y gran parte de la historia precolombina sigue siendo un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Y esos viajes épicos por el Pacífico siguen ahí fuera, perdidos en la neblina del tiempo, esperando que alguien encuentre la forma de rastrearlos. Pero aquí está lo verdaderamente importante sobre los misterios históricos: no necesitan resolverse para tener valor. De hecho, hay algo profundamente saludable, casi espiritual, en mirar al abismo del tiempo y admitir: no lo sé. Vivimos en una era de información instantánea, donde creemos que cualquier pregunta tiene una respuesta a un clic de distancia. Nos hemos vuelto adictos a la certeza. Pero la historia nos enseña humildad. Nos recuerda que la certeza es a menudo una ilusión, y que las respuestas que damos por sentadas hoy pueden ser las bromas del mañana. El enfoque honesto, el enfoque verdaderamente científico, no es llenar los huecos con fantasías o suposiciones arrogantes, sino mantenerlos abiertos, respetando el silencio hasta que tengamos las herramientas para escuchar lo que dice. Y la buena noticia es que nuestras herramientas son cada vez mejores. Estamos viviendo una edad de oro para la arqueología, aunque no se parezca a las películas de Indiana Jones. No usamos látigos, usamos láseres. La tecnología LIDAR está desnudando digitalmente las selvas del Amazonas y de Guatemala, revelando ciudades mayas y amazónicas inmensas que eran invisibles para el ojo humano hace solo 20 años. Estamos encontrando calzadas, fortalezas y granjas donde antes solo veíamos árboles. El análisis de ADN antiguo está reescribiendo los árboles genealógicos de la humanidad, mostrándonos migraciones y mezclas que ningún texto antiguo registró. Los satélites están encontrando huellas de civilizaciones en los desiertos más remotos. Los núcleos de hielo nos están contando el clima exacto de hace 12.000 años, estación por estación. Cada año, la linterna con la que alumbramos la oscuridad se vuelve un poco más potente. Cada descubrimiento nos obliga a tirar los viejos libros de texto a la basura y empezar de nuevo. Y eso es emocionante. Significa que la historia no es un producto terminado, muerto y empolvado en un estante. Es una investigación activa, viva, una escena del crimen que abarca todo el planeta y en la que todavía estamos buscando pistas. Quizás alguien que me está escuchando ahora mismo sea quien haga el siguiente gran descubrimiento. No hace falta ser un académico con 3 doctorados. A veces, solo hace falta ser alguien con la curiosidad suficiente para mirar un mapa antiguo con ojos nuevos, o para hacer la pregunta que nadie más se atrevió a plantear. Porque las lagunas no son callejones sin salida. Son invitaciones. Cada espacio en blanco en el mapa es una oportunidad para que las futuras generaciones dejen su marca. Si has llegado hasta aquí, si estos misterios han encendido una pequeña chispa en tu imaginación, hazme un favor, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Estás en las Américas, caminando sobre la tierra de civilizaciones perdidas, en Europa, rodeado de las sombras de Roma, en África, la cuna de historias que aún estamos aprendiendo a leer, o en alguna isla del Pacífico, mirando el mismo mar que cruzaron los grandes navegantes.
Tu ubicación es parte de este tejido, parte de esta larga y extraña historia humana que todos compartimos. Dale like si disfrutaste explorando lo desconocido conmigo. Suscríbete si quieres seguir iluminando más rincones oscuros de la historia, porque te prometo que siempre habrá más preguntas que respuestas, y eso es lo que hace que el viaje valga la pena. Y si estás usando esto para dormir, deja que estos misterios te acompañen hacia la inconsciencia. Imagina esas ciudades de la Edad del Bronce brillando bajo el sol del Mediterráneo. Visualiza las canoas polinesias deslizándose bajo un manto de estrellas. Piensa en la gente de Nata Playa mirando al cielo en un Sáhara verde y vivo. El pasado sigue allí, esperándonos en la oscuridad, paciente y eterno. Duerme bien.